un sirviente hecho a partir de la palabra de Dios y un montón de arcilla, cobra vida en la historia legendaria que ronda en el gueto judío en la Praga de 1910. Así es, hoy vamos a revisar, sin spoilers, la obra pues icónica de Gustav Meyrink, El Golem. ¿Comenzamos? Hola amigas y amigos del canal, pues nada, que hoy tenemos este video que viene de cumplir, check, con una parte del To Be Read 2023 de este reto lector que les he compartido a inicio de año y que, bueno, definitivamente creo que esta es una de esas obras que no se pueden perder. O sea, este es un libro que debe estar en su biblioteca, sobre todo si son afines a los contenidos del canal, porque ya sea que estamos hablando de ciencia ficción o de fantasía o de ensayo, creo que esta obra tiene en realidad así una conjunción de tantos elementos que le hacen ojitos a este gusto de lector, donde todos estos géneros, ¿no?, conviven en nosotros aquí en el canal. Bueno, en este video vamos a ver un poquito de quién fue Gustav Meyrink y también vamos a revisar la obra del Golem, pero sin spoilers. Les prometo que este video es para que se les antoje irlo a conseguir, leerlo, y hasta les voy a dar recomendaciones de las traducciones que encuentro que son mejores. Y bueno, pues un poquito de la vida del señor Meyrink. Es un hombre que nace en Austria en pleno siglo XIX, ¿no? Ya al finales en 1868 nace este señor. Él tuvo una vida, pues yo diría ruda, ¿no? Porque él era el hijo ilegítimo de un varón y de una bailarina. Y por el otro lado, pues también tenemos una vida que se fue siempre sesgando por la idea de la muerte. O sea, Gustav Meyrink a los 24 años, estando en su estudio, toma la pistola y ahí les va. Esto está bien rudo, toma la pistola y decide que se va ahí a quitar la vida, ¿no? Y ya está en esas cuando de pronto cuentan que por la puerta se escabulle una hojita y entonces el ruido de la hojita que están metiendo por debajo de la puerta pues le llama la atención, para lo que está haciendo, va y revisa y en la hojita dice, bueno, es un panfleto y dice la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, pues eso como que lo pone a meditar, se da cuenta de que ahí hay una coincidencia casi del cosmos, y esto va a marcar su existencia porque eventualmente, así a partir de ese momento y hasta que se muere, Gustav Meyrink está muy interesado en el ocultismo, en el misticismo, en la vida más allá de la vida o en la muerte, ¿no? Y eso va a estar pregnando no solamente su obra, amigas y amigos, sino toda su vida. Bueno, pues este hombre, fíjense, empieza a escribir cuentos y algunas historias, pero su primer libro publicado realmente es El Golem. Ahora, no inició como un libro, no inició como muchos autores de esos entonces, en una serie de entregas en una revista. Y esas entregas pues se fueron consolidando, le fue muy bien a la historia y pues hubo quien, ¿no? Aquí hubo un editor que se acercó, compiló todo y le ofreció publicarlo como libro entre 1914 y 1915. Aunque la escritura del Golem comenzó en 1907, pues bueno, pues los fascículos estos salieron a la venta entre 1913 y 1914. Entonces imagínense, es el inicio del siglo, ¿no? Previo, así casi a nada de que estallara la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo más interesante es que ya con la Guerra Mundial, pues ya iniciada, comienza la publicación del compendio del Golem. Entonces, bueno, esto hace que sea una obra muy vendida, le fue muy bien al inicio, sobre todo porque habla pues de un estado de las cosas donde la imaginación, el simbolismo reina, y pues en una realidad que ustedes saben, fueron años dificilísimos para Europa y bueno, para el mundo en general, pero Europa la pasó muy mal en esos años. Bueno, ¿qué más con la vida de Gustav Meyrink? Bueno, por ejemplo, este hombre se dedicó a escribir sobre esa línea todos sus otros libros. Prácticamente todo lo que siguió escribiendo y hasta los últimos años, casi hacia su muerte, tenía que ver con los temas propios pues de la cábala, del misticismo, del budismo, bueno, del ocultismo como tal, ¿no?
Y vamos a ver recurrente este tipo de temas en sus cuentos y libros después del Golem. Bueno, pues es interesante porque también esto no nada más venía como hacia la escritura. El autor trataba de vivir estas circunstancias. Él formó parte de varias sectas secretas o de varios grupos de ocultismo y de estos temas. Se dedicó también a hacer traducciones, entre ellos pues el libro de los muertos. Y bueno, pues a lo largo de los años, aunque su obra no fue tan sensacional y no murió con tanto dinero como debió, porque fíjense que su obra más interesante fue esta del Golem, pero como tenía problemas de dinero al principio de su carrera, decidió vender los derechos antes de tiempo, antes de que explotara todo este fervor, y bueno, pues no vivió tan acomodadamente como se pudiera haber pensado, ¿no? Tuvo 2 hijos, una hija pequeña y un hijo que eventualmente y desafortunadamente muere, ¿no? Y fíjense qué cosa tan fuerte, su hijo muere a los 24 años, estaba esquiando este muchacho, se accidenta, tiene daño en la columna vertebral y queda pues para siempre en silla de ruedas. Y por esta situación, bueno, pues una depresión ahí, lo que sea, el muchacho decide quitarse la vida justo a la edad en la que Gustav Meyrink lo iba a hacer muchos años atrás, ¿no? Y bueno, pues un hombre, les digo, como enigmático, un hombre con un conocimiento de lo oculto y de estas artes, ¿no? Oscuras, pues interesante, o sea, no como otros autores que ya de plano autoproclamados brujos y demás, al menos no de manera viva, ¿no? Gustav Meyrink no se le conoce por eso, pero sí se le conoce por una ficción, pues que está entre el horror, la fantasía, pues sí, todas estas leyendas, ¿no? Que vienen como del espiritualismo, de la cábala, del Torah, del Talmud, de las lecturas de fondo importantes de algunas religiones, entre ellas la judía. Pero no, bueno, también hace cruce con otras cosas, ¿no? Y bueno, pues siempre con este dejo lúgubre, como simbólico. O sea, hay una parte muy fuerte de simbolismo en su obra, pero, o sea, si ustedes leen lo que está escribiendo este señor, van a ver que se adentran a un mundo de expresionismo absoluto, ¿no? Hagan de cuenta de estas películas blanco y negro como El gabinete del doctor Caligari, que bueno, finalmente son contemporáneos. Y pues bueno, mucha gente hace el paralelismo con Kafka, evidentemente, porque la mayor parte de su obra está narrada en Praga. Y eso hace de Gustav Meyrink un autor que no deben de perderse. Pero, amigas y amigos, este libro de verdad, pues por lo menos que sea la entrada, ¿no? a este momento interesantísimo. Como yo ya les había dicho, pues bueno, yo he estado en espera de poder tener esas traducciones que son las más interesantes o las más fieles a los originales. Este es un libro escrito en alemán, entonces bueno, también tenemos que los que no leemos alemán debemos de estar supeditados a esas traducciones que pues realmente no podríamos evaluar de primera mano, ¿no? Yo les diría que leer esta, ¿no? De la biblioteca personal de Jorge Luis Borges fue una delicia, fue una cosa muy sabrosa. Me atrapó el libro desde los primeros, ¿qué les diré? 5 páginas ya estaba Javier, que no podía parar, se me fue como agua. Y aún así, o sea, con todo esto que yo quería seguir y seguir, me daba cuenta que estaba yo como leyendo mucho, pero avanzando poco. No sé si me explico. De estos libros profundos que traen muchos momentos que detonan imaginación vívida, pero además, bueno, con todas las referencias que ya tenemos a estas edades, esa imaginación detona escenarios verdaderamente detallados, ¿no? Muy taciturnos, nocturnos también. En este caso hay mucha presencia de la oscuridad, la noche, la luz de las velas. Leerla es... esta traducción me supo así súper bonita, muy bien articulada. Creo que es un libro difícil de traducir porque tiene estos pasajes como grises entre la realidad, los sueños y las alucinaciones, inclusive el viaje temporal, o sea, también tiene esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues como que un poco me imagino el encontrar el tono adecuado para que el lector no se pierda en una traducción de un tipo de textos de estos, pues bueno, es difícil, ¿no? Considero que esta lo logra.
es una historia que te va llevando, ¿no? O sea, te vas adentrando primero en el espacio con el personaje principal, que de pronto no sabes quién es. O sea, eso es lo más interesante. El principio de la historia, como que es confuso saber de quién estamos hablando cuando nos centramos en el personaje principal. Y eso lo hace muy interesante porque al final del libro, que no se los voy a echar a perder, nos regresa la idea de querer volverlo a leer, porque entonces nos aclara a quién estábamos viendo, o sea, quién era ese personaje que seguíamos desde un inicio y por qué, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Que la traducción esta de la biblioteca personal Jorge Luis Borges, que bueno, pues a lo mejor, digo, esto ya no lo editan, ¿no? Esto ahorita no está a la venta nuevo, lo pueden encontrar en las librerías de viejo. Por ejemplo, ya les he recomendado mucho a Lectoicos y a Libros Valis, son como una opción. La otra opción, por supuesto, es Busca Libre, que también ahí tengo un video de cómo comprar ahí. Y en esta edición, los traductores son Celia y Alfonso Hungría, que bueno, pues este dúo de traductores creo que lograron atinar perfecto, les digo, la narrativa, el ritmo y demás. También algo bonito de esta edición, bonito pero no sensacional, amigas y amigos, no se crean que esta colección de Borges trae prólogos muy enriquecidos, o creo verdaderamente que pudo haber hecho un mejor trabajo el señor al endosar una colección completa. O sea, el prólogo de Borges es una página. Sí viene su foto, ya saben, quien ama a este autor, que es un ícono de la literatura hispanoamericana, latinoamericana diría yo primero que nada. Pues sí, por supuesto, ¿no? Esto es un extra. Pero cuando lee uno los prólogos, realmente se queda con un saborcito de boca como de pudo haber ido más allá, pudo habernos dicho muchos más datos. Por ejemplo, algo que no viene aquí y que es muy importante para la obra del Golem con respecto a Borges, es que Borges conoce la obra allá en Austria. O sea, una duquesa, una baronesa, le regala el libro en una reunión por allá, en Europa. Y entonces a nuestro querido Borges, pues le suena el libro, le dicen, mire, acaba de salir y está en boga, es una tendencia, ¿no? Y se lo dan, lo lee. Y tiempo después, pues bueno, ya que conoce a Gustav Meyrink como autor, hace una traducción de uno de sus cuentos y ese cuento se lo envía, ¿no? Borges a Meyrink, y Meyrink le regresa una carta con un retrato, con un esbozo y bueno, pues con unas palabras. Imaginen ustedes, pues, que esto es muy importante y no lo dice el prólogo, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es pensar que Borges quedó muy inspirado por este libro, tanto así que, a decir de él y de otros críticos, el mejor poema que tiene Jorge Luis Borges es el llamado El Golem, y que bueno, pues está inspirado básicamente en esta obra, ¿no? Y pues bueno, son datos que yo digo, debieron de estar en el prólogo, enriquecería muchísimo este texto, ¿no? Y además, bueno, como objeto, ¿no? Ya como integrador de una experiencia, creo que pues es algo sensacional. Y como bien saben, el Aleph, pues también, ¿no? Es una obra de Borges que sin duda está relacionada con la obra de Meyrink, ¿no? Algo que dice Borges que me parece bien interesante y que no lo dicen los demás, o sea, es una opinión contraria a lo que generalmente oímos ya de boca de los fans o de los seguidores de la obra de Gustav Meyrink, es que el Golem para Borges es la obra máxima de este autor. Porque él considera, y bueno, pues eso ahí sería un bonito debate, ¿no? Sería interesante ver opiniones. Él consideraba que cuando escribió el Golem venía con toda la narrativa, con toda la intención de crear una obra interesante, y que cuando vio el éxito comercial de este libro se dio cuenta de las fórmulas que podía él utilizar para lograr pues un éxito en el mercado, y las fue replicando en sus demás obras, tanto así que él decía que era el terrorista, ¿no? más entrañable de la ficción, ¿no? Alemana. Entonces, bueno, pues eso es interesante pensar que Borges dijera esto, cuando si uno se acerca a la gente que es muy estudiosa de Meyrink y que es como muy fan, y que inclusive es la otra, ¿no? visión, donde dicen que el Golem es solamente el inicio de una gran obra que tiene, pues ahora sí que su epítome, ¿no? En otros momentos, en otros libros, mucho más adelante, inclusive casi al final de su carrera literaria.
Bueno, pues eso lo hace también un autor controversial, pero interesante, ¿no? Yo creo que sin duda, no se lo podrían perder o no deberían. Ahora, ¿de qué trata el libro? El libro es muy, muy, muy centrado en Europa. Para nosotros los latinoamericanos que no hemos pisado tierras europeas o que no a lo mejor tenemos una cultura tan acercada, pues va a ser un poquito rudo al inicio porque nos muestra parajes que tienen que ver con, primero, la vida judía en los guetos de aquel entonces, ¿no? Al principio de los 1900. Y luego nos va a narrar a partir de estos guetos, que en particular se centra en el gueto de Praga, cuáles son como las leyendas, los personajes, los arquetipos, que pues están ahí conviviendo y que además, bueno, son representativos de la cultura tal cual. Meyerinck no era judío, eso es muy importante decirlo. Y bueno, pues yo creo que ahí también hay una controversia entre su mamá, si era una mujer de origen judío o no, porque al parecer hay una confusión por el nombre de dos mujeres que se llaman igual y que se dicen que una era su mamá y la otra no. Ahí bueno, hay una revisión biográfica que hay que hacer, que al parecer no era judío. Entonces, bueno, el entendimiento del gueto como tal, de estos pues espacios donde los judíos fueron recluidos y que hace eco con la persecución del pueblo judío desde siempre, ¿no? Ustedes saben, desde los romanos y tanta cosa. O sea, estamos hablando de una herencia cultural ahí ruda y en donde este tipo de visión genera pues sus propias leyendas, ¿no? Ahora, aquí prácticamente o principalmente habla de una leyenda que viene del rabino, que fue un gran rabino, así en el siglo XVI existió un alto rabino, que es el rabino León Judá, o Judá Leov, ¿no? Que en realidad, o sea, existió este hombre, vivió, fue una gran personalidad para la religión judía, un eminentísimo líder intelectual que además propuso muchas de las formas de ser judío, ¿no? Desde en esos 1500 hacia adelante, y que, bueno, pues Meyerinck retoma porque se decía que este rabino había logrado conjurar un golem que a partir, ¿no?, de la palabra de Dios, o sea, imbuyendo con la palabra del nombre verdadero de Dios a esta figura de arcilla, y esta figura de arcilla era su sirviente, era el que le hacía las tareas pues pesadas y demás, ¿no? Una especie de homúnculo, básicamente, ¿no? Y bueno, pues que tiene eco con la historia de la creación bíblica, donde Adán pues es el primer gran golem de la historia, o el primer golem hecho a partir de la tierra por Dios, ¿no? Bueno, pues eso es así como uno de los temas importantísimos, por eso se llama así la obra. Pero no habla de un golem que anda de aquí para allá y sus aventuras y... No, amigas y amigos, esto es más simbólico, es más interesante que eso. Porque a veces uno tiene la idea de que, ay, es que el golem que se le va a aparecer a las señoras en la noche y a los muchachos y los va a asustar y... No. Sí hay una figura donde de pronto el golem cobra vida en la obra y tiene inclusive una fisonomía que ellos describen. Varios de los personajes lo describen físicamente. Pero es un ente que cada 33 años se aparece en este gueto y que al parecer, o sea, es su protector. Eso es muy interesante. Pero ya en una idea donde hace tanto que sucedió esto que el gueto no lo recuerda y más bien le tiene mucho miedo, ¿no? Por otro lado, también está el paralelismo del golem como el otro yo, ¿no? Como el espejo, el doppelganger, ¿no? Ese otro yo, ese mi mellizo oscuro, ¿no? El otro yo que no soy yo, que es una especie como de réplica en el espejo de mi ser. Bueno, de eso también trata el golem, o sea, ese golem también es eso. Y por el otro lado, la figura del golem, ya no tanto simbólica del pueblo judío, ni del otro yo, sino de ese otro que me está observando y que está en la oscuridad esperando algo de mí, ¿no? Algo de mí. O sea, todo eso se conjuga en la obra. Y bueno, pues alrededor de esto tenemos a un protagonista muy interesante, muy interesante. Es un protagonista con el que al principio a lo mejor cuesta trabajo empatizar porque nos lo muestran hasta sociópata, diría yo, un poco anodino, un poco sociópata, un poco desfachatado así de la realidad, desencajado. Pero es que conforme lo vamos conociendo nos queda claro por qué esta personalidad. Él se llama Athanasius Pernat y este hombre
pues al parecer no recuerda su vida hasta antes de estar en el gueto, ¿no? Es un hombre ya de una cierta edad, no recuerda su infancia, no recuerda su juventud, y los demás saben, pero él no lo recuerda, él no lo sabe, o al menos no parece saberlo, que él tuvo en algún momento un decaimiento mental, así se tuvieron que internarlo en un psiquiátrico, en un hospital mental, y que a partir de ahí es que pierde toda memoria, ¿no? Bueno, esa es una historia, pero hay más historias alrededor de Atanasius Pernat, porque también resulta ser que él se va enterando de la historia de vida de sus vecinos en el gueto, y esos vecinos realmente van simbolizando como arquetipos judíos, ya saben, el avaro, el que es muy interesante, muy inteligente, que es un líder espiritual, la mujer que está siguiendo las normas pero que está esperando el gran milagro. O sea, hay muchos personajes donde inclusive vamos a conocer un sonámbulo que hace una especie de, como de puente medium cuando está de sonámbulo, y con el que puedes enlazar con otras personas mientras duerme y puedes hablar con ellas, ¿no? Y es una historia de veras muy compleja. Trata acerca de la vida de este hombre, sus aventuras así tal cual, muy coloquiales, de amor, de dinero. Se va a ver inmiscuido ahí en una especie de, pues, de caso de asesinato, de intento de asesinato, pero también de amaciato fuera de la ley. Y él va a estar en el centro de todo esto. Él se dedica a arreglar joyas y a tallar piedras preciosas. Es uno de estos talladores de camafeos, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo vamos a ir viendo en la historia. Y como él de pronto, pues, está un poco a merced de todas estas fluctuaciones de otros, sin atender su propia realidad, ¿no? Y entonces también esto del golem, o sea, este poderosísimo concepto que va a rondar toda la obra, lo va guiando para que él conozca su propia espiritualidad, digamos, como su propio contacto con el yo que va más allá de los demás. O sea, con ese que está ahí, que debería de estar siempre como atendiéndose a sí mismo y después ir por el mundo externo. Y bueno, tiene ahí unos momentos de esto increíbles. O sea, hay inclusive, fíjense, yo estoy seguro, y si ya lo han leído, avísenme, yo creo que sí. Creo que una parte muy importante, ya hablando de cultura más popular, pero buena, o de buena calidad, como la de las Wachowski, esta idea de la Matrix, de la píldora azul y la píldora roja, amigas y amigos, viene aquí en el Golem, y viene con un simbolismo mucho más interesante. Con esos dos colores es que a nuestro personaje en algún momento le hacen decidir hacia dónde debe de ir, o hacia dónde quiere ir en la vida, si hacia lo espiritual o hacia lo mundano. Y bueno, pues es muy, o sea, yo estaba leyendo esa parte y decía yo, ¿en qué momento no nos damos cuenta de la profundidad que tienen las referencias en algunas obras cinematográficas o literarias o inclusive en música? Pues porque los autores, las autoras no nos lo dejan ver de inicio, ¿no? Y lo usan más bien como, no tanto como una referencia, sino como materia prima para sus narrativas, ¿no? Bueno, pues esa idea de lo rojo y lo azul, la píldora roja, la píldora azul, la decisión de qué hacer con tu espíritu o tu realidad viene aquí. Y bueno, pues otras tantas cosas que se van a encontrar son estas leyendas urbanas ahí en Praga. Nos narra una Praga que yo me muero por conocer, de veras. Yo no conozco Praga, amigas y amigos. Si ustedes sí conocen, díganme si de veras es así de sensacional. Yo cada que veo un video acerca de o leo sobre este espacio sociocultural, me encantaría conocerlo. Y bueno, nos narra una Praga, les digo, nocturna, pero además como llena de vida. O sea, hay un antro, ¿no? Un centro nocturno donde él se va con sus amigos muchas de las veces que lo vemos, ahí está. Y donde pasan cosas que otra vez rayan en esto está sucediendo o se lo está imaginando, ¿no? Sus amigos también son unas construcciones que de pronto se vuelven también como objeto del simbolismo en la obra y regresan a ser personas y regresan a lo mundano, ¿no? Y esto va a estar pasando todo el tiempo. Y bueno, ya nada más para decirles otro punto lindo que tiene. Hay un viaje ahí que hace nuestro protagonista, donde al final de todo este recorrido encuentra un espacio que a mí me pareció de un simbolismo tan profundo que de veras solo pude como atisbar en abstracto
una sensación, ¿no? Que es esta casa, esta mansión al final del camino de la última linterna, una cosa así se llama. Ya lo verán en el libro, es muy interesante y muy reconfortante la forma en la que te lo trae el autor para darle cierre a todo. Es verdaderamente interesante y bueno, pues creo que esa onda de la otredad, ese concepto, es el que va a prevalecer todo el tiempo en el libro de principio a fin, ¿no? Bien, pues una obra gótica en cierto sentido, pero yo diría más bien expresionista, muy, muy, muy de principios del siglo XX, muy, muy blanco y negro, alto contraste, sí, totalmente. Hagan de cuenta esa sensación que tiene uno del cine mudo de inicios de, no sé, Nosferatu y todas estas obras. Eso lo tiene este libro. Y bueno, totalmente recomendado. Híjole, yo le puse definitivamente un 5 de 5 o un 10 de 10. O sea, esta es una de esas obras lindas que tiene mucho más de lo que parece. Breve hasta cierto punto, pero muy profunda y de verdad se las recomiendo muchísimo. Bien, ahora hablando de las diferentes versiones, pues yo les diría, ¿no? Yo me leí esta. Se las recomiendo enormemente. Pueden encontrar, creo que todavía lo pueden encontrar inclusive en tushopee.mx, que es donde están las colecciones estas de los, ¿cómo se llaman? Grandes maestros del misterio, creo que le pusieron a esta colección en particular. Que, bueno, pues viene de tratar de hacer una colección, pues ya saben, con Lovecraft y demás, ¿no? En inglés se llamó The Classics Collection. Y son de RBA, o sea, esto es muy parecido a la de Julio Verne y a las novelas eternas. Es una colección en kioscos. Ahorita está una obra de, creo que de H.G. Wells. Creo que es la última que está ahorita en puestos de periódicos. Y el Golem es una de las anteriores. Todavía creo que está disponible ahí para que la compren. ¿Y cuál es? O sea, la traducción creo es cumplidora. No creo que es sensacional. Esta me parece que sí. Pero lo que es interesante en esta, además de tener el pasta dura y ya saben, estas colecciones son lindas, pues tiene las ilustraciones originales de Hugo Steiner Prague. Que vean ustedes qué cosa, amigas y amigos. Miren, no les voy yo a mentir. A ver, ahí creo que se ve bonito. Vean qué cosa de ilustraciones. Bueno, algo que tiene bonito esta colección es que pues todos los tomos traen ilustraciones de las obras originales o de las mejores ediciones de esas obras originales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Frankenstein vamos a ver que tiene ilustraciones de aquellos entonces y demás. Lo único malo es que, como les he dicho, esto hay que leerlo con una capita de plástico o una fundita de lectura, porque pues el Geltex se les va a hacer feito nada más de la humedad de los dedos. Sin embargo, pues este también, vean ya el pobre lomo como está. No hay mucho que hacer con estos acabados que no son plastificados, ¿no? Yo creo que ahí las editoriales se podrían poner más las pilas. Pero es muy bonita la edición, muy bonita. Yo estoy juntando algunos, no todos, solamente los que vienen del alemán o del francés o de otros idiomas que no son el inglés. Vean, traen sus guardas, ¿no? En este caso un dorado cobrizo muy bonito. Y pues sin duda, una buena adquisición. Ahora, investigando, porque no la he leído y a lo mejor ahí en los comentarios nos pueden ayudar quienes ya lo hayan leído, encontré que la mejor traducción viene de Isabel Hernández en Cátedra. Y bueno, pues yo supongo que sí, porque me fui a buscar un poco de esta traductora y resulta que es una estudiosa de Gustav Meyrink, ¿no? Entonces, pues esa traducción de Cátedra lo que va a traer es una versión pues hecha por alguien que verdaderamente conoce al autor, que ha estudiado su obra y que tiene no nada más pues un acercamiento a un libro, sino que ya trae una propuesta acerca de lo que esa literatura en particular significa para el mundo, ¿no? Y bueno, pues una gran fan, ¿no? Una gran fan ella. Entonces, bueno, ahí la recomendación es la de Cátedra. Me la voy a conseguir y ya que la haya leído, pues les aviso qué tal, si sí me pareció que fluye igual o no que esta, que sin duda es una gran adición al librero. Y bueno, amigas y amigos, pues nada más para decirles gracias
Muchas gracias por estar en el canal, gracias por compartirlo con quienes ustedes conocen que les puede gustar este contenido, estas recomendaciones. Miren, como ustedes saben, cuando son con spoilers les aviso desde antes para que si no han leído ese libro, visto esa película o serie, pues de plano, o sea, me den la vuelta y otro día me vean, ¿no? Y si es una reseña como hoy, como recomendación sin spoilers, pues es para invitarles a la lectura, a la adquisición, para que vayan por ella y de veras estén ustedes en esto, pues con toda la amplitud que ustedes necesiten y la libertad de la decodificación, la interpretación de estas obras a toda su voluntad, ¿no? O sea, realmente yo lo que busco es que eso logre el canal. El impulsarles a buscar más, a encontrar más, el picarles la curiosidad y que me ayuden a mí también a encontrar otras obras, otros autores. Gracias a ustedes, de veras he logrado expandir muchísimo mi acervo literario y también el cinematográfico y el televisivo. O sea, les juro que gracias a ustedes, yo creo que un 20-25% de lo que hay aquí es que ha crecido, ¿no? Y he encontrado cosas maravillosas. Les agradezco muchísimo, de verdad, el que estén aquí. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Les recuerdo que este canal existe gracias a que ustedes lo comparten, suenan la campanita, le dan like y comparten ese amor que tenemos todos aquí por las autoras, los autores y sus obras. Un abrazo con mucho cariño y nos vemos la próxima. Bye bye.